La luz del faro nunca debió alcanzar el puerto aquella noche de marzo. Don Sebastián Cortés llevaba 30 años como farero en el promontorio de San Juan de Ulúa, y jamás había visto la lámpara comportarse de ese modo. El aceite de ballena ardía con un resplandor enfermizo que teñía las paredes de la torre con sombras que no correspondían a objeto alguno. Las sombras se movían contra la dirección del viento. Cuando su ayudante, el joven Tomás Villarreal, subió la escalera de caracol con el registro de mareas, encontró a don Sebastián de rodillas frente a la gran lente de Fresnel. El viejo farero murmuraba una oración que Tomás no reconoció, en un idioma que raspaba la garganta como vidrio molido. Sus ojos permanecían abiertos, pero las pupilas se habían vuelto del color de la niebla que envolvía el golfo. «No mires la luz directamente», fueron las últimas palabras coherentes que don Sebastián pronunció antes de arrojarse desde la galería. Su cuerpo nunca apareció en las rocas de Bió abajo. Los pescadores juraron que lo vieron caminar sobre las aguas, alejándose hacia el horizonte donde el cielo y el mar se volvían uno solo, hasta que la bruma lo devoró por completo. Las autoridades portuarias cerraron el faro durante una semana. Cuando lo reabrieron, contrataron a un hombre de Ciudad de México que no conocía las viejas historias de Veracruz. Un ingeniero llamado Miguel Andrade Soto, educado en Francia, que había diseñado los sistemas de iluminación para varios puertos europeos. Un hombre de ciencia que no creía en supersticiones. Miguel Andrade duró exactamente 19 días, pero dejó un diario que la iglesia ordenó quemar. Yo leí ese diario antes de que las llamas lo consumieran. Lo que está escrito aquí es lo que él registró, palabra por palabra, durante aquellas 19 noches en el faro. Es la verdad sobre lo que acecha en la luz, y por qué algunos resplandores no están destinados a guiar, sino a atraer. Deja tu like para apoyar este contenido. Si te gustan las historias de misterio, únete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda a llegar a los 1000 suscriptores. Miguel Andrade Soto llegó a Veracruz el 12 de marzo de 1871 a bordo del vapor Condesa, procedente del puerto de Le Havre. Traía consigo 3 baúles de libros técnicos, 2 cajas con instrumentos de precisión fabricados en Alemania y una arrogancia que solo los hombres educados en el extranjero pueden permitirse en tierras que consideran atrasadas. Tenía 32 años, ninguna familia que lo esperara y la certeza absoluta de que la razón podía explicar cualquier fenómeno bajo el sol. Peneches, capitán del puerto, don Esteban Rojas, lo recibió con una mezcla de alivio y aprensión. Habían pasado 3 semanas desde la desaparición de don Sebastián, y los marineros se negaban a zarpar si el faro permanecía apagado. Las rutas comerciales dependían de aquella luz, y cada noche sin su guía costaba miles de pesos a los comerciantes. Pero ningún hombre de Veracruz, por desesperado que estuviera, aceptaba el puesto de farero. «Dicen que el faro está embrujado», explicó don Esteban mientras caminaban por el malecón hacia el promontorio. Tonterías de marineros borrachos y viejas supersticiosas, por supuesto. Pero don Sebastián era un hombre sensato, ingeniero Andrade, un hombre de mar curtido por 40 años de temporal. No era dado a fantasías. El capitán se detuvo, mirando la torre blanca que se elevaba contra el cielo plomizo. Lo que sea que vio allá arriba, lo destruyó en una semana. Miguel observó el faro con ojo profesional. Era una construcción sólida de principios, de siglo, con una torre octogonal de mampostería y una linterna de hierro forjado que coronaba los 30 metros de altura. La lente de Fresnel era de fabricación francesa, similar a las que él mismo había supervisado en Marsella. No había nada en su apariencia que sugiriera nada fuera de lo ordinario. La mente humana es frágil, capitán Rojas. El aislamiento, la monotonía,
la edad avanzada. Don Sebastián probablemente sufrió algún tipo de demencia senil. He visto casos similares en los faros europeos. Don Esteban no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada, como si hubiera tenido esa conversación demasiadas veces. Tal vez tenga razón, ingeniero. Tal vez todo sea explicable con su ciencia moderna. Pero le advierto algo. Si durante sus inspecciones nocturnas nota que la luz proyecta sombras que no deberían existir, si escucha voces en el viento que hablan en lenguas que no reconoce, si siente la urgencia de mirar directamente al foco del faro cuando está encendido, no lo haga. Mantenga los ojos apartados de la luz. Esa es la única regla que han respetado todos los fareros que sobrevivieron en este puesto. Miguel sonrió con condescendencia, pero algo en la expresión grave del capitán le impidió pronunciar la burla que tenía en la punta de la lengua. Miguel Andrade instaló sus pertenencias en la pequeña habitación de la base del faro aquella misma tarde. La estancia era espartana pero funcional. Un catre de hierro, una mesa con 2 sillas, un armario para la ropa y una estufa de leña que proporcionaba calor durante las noches frías del Golfo. Una escalera de caracol de 150 peldaños ascendía desde el centro de la habitación hasta la cámara de la linterna, enrollándose alrededor del eje central de la torre como una serpiente de hierro. Dedicó la tarde a inspeccionar el mecanismo del faro con meticulosidad profesional. La lente de Fresnel estaba en perfectas condiciones. Sus prismas de cristal tallado formando ese ingenioso patrón que amplificaba la luz de la lámpara de aceite hasta convertirla en un rayo visible a 30 kilómetros de distancia. El sistema de rotación funcionaba mediante un mecanismo de relojería impulsado por pesas, similar a un reloj de péndulo gigante. Cada 2 horas había que dar cuerda al mecanismo para mantener la rotación constante de la luz. Los tanques de aceite de ballena estaban llenos, los repuestos de mechas ordenados en su armario correspondiente, las herramientas limpias y bien mantenidas. Don Sebastián, a pesar de su destino trágico, había sido un farero ejemplar. Todo estaba en orden, todo tenía sentido, todo obedecía a las leyes inmutables de la mecánica y la óptica. Miguel se sintió satisfecho. Este sería un trabajo sencillo, rutinario, que le permitiría completar el manual técnico sobre sistemas de iluminación costera que llevaba años escribiendo. El sol comenzó a descender sobre el Golfo de México aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Miguel subió a la cámara de la linterna con el encendedor de mecha larga y el cuaderno de registro. La vista desde la galería exterior era espléndida. Veracruz se extendía hacia el sur con sus tejados de barro cocido y sus torres de iglesia. El puerto bullía con la actividad vespertina de los muelles y hacia el sitio de norte la costa se perdía en una línea difusa donde la tierra se fundía con el mar. Encendió la lámpara exactamente a las 7 de la noche, como indicaba el reglamento. La mecha prendió con facilidad y la llama comenzó a arder con ese color amarillo anaranjado característico del aceite de ballena. Ajustó la intensidad girando la rueda de control del flujo de aceite y observó cómo la lente de Fresnel capturaba esa luz modesta y la transformaba en un haz poderoso que barría el horizonte con cada rotación del mecanismo. Todo funcionaba a la perfección. Miguel anotó en el registro 19:00 horas, lámpara encendida, mecanismo de rotación activado, condiciones atmosféricas, cielo despejado, viento del noreste a 15 nudos, temperatura aproximada 22 grados, visibilidad excelente, sin incidencias. Descendió a su habitación para preparar la cena. Había traído provisiones del pueblo, pan, queso, chorizo, una botella de vino tinto de La Rioja y café cubano suficiente para una semana. Comió,
mientras leía un tratado sobre refracción lumínica escrito por un profesor de la Sorbona, haciendo anotaciones en los márgenes con su pluma de tinta negra. El sonido del mecanismo del faro arriba era rítmico, casi hipnótico. El lento girar de los engranajes, el suave clic de las pesas descendiendo por el eje central cada vez que el reloj completaba una revolución. A las 9 de la noche subió nuevamente para dar cuerda al mecanismo y verificar el nivel de aceite. Todo seguía en orden. La lámpara ardía con brillo constante. La lente giraba con precisión mecánica y la luz del faro cumplía su función de guiar a los barcos que navegaban las aguas oscuras del Golfo. Regresó abajo y se preparó para leer un rato más antes de dormir. Fue aproximadamente a las 11:30 de la noche cuando escuchó el primer sonido extraño. Un roce, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo de piedra de la galería exterior del faro. Miguel dejó el libro a un lado y prestó atención. El sonido se repitió, más claro esta vez. Definitivamente eran pasos lentos, arrastrando los pies, caminando en círculos alrededor de la linterna. Se puso de pie y subió la escalera con una lámpara de mano. Cada peldaño resonaba bajo sus botas y el eco se multiplicaba en las paredes curvas de la torre. Cuando llegó a la cámara de la linterna, todo estaba exactamente como lo había dejado. La puerta que daba a la galería exterior estaba cerrada con pestillo. Salió con cautela, sosteniendo la lámpara en alto. La galería estaba vacía. El viento del Golfo soplaba con fuerza a esa altura, haciendo vibrar la barandilla de hierro. Miguel caminó alrededor de la linterna, inspeccionando cada centímetro de la galería. No había nadie, ninguna marca en el suelo, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Probablemente fue el viento, se dijo a sí mismo, aunque el sonido había sido demasiado regular, demasiado deliberado para ser producto del viento. Regresó adentro y verificó el mecanismo del faro. La lámpara seguía ardiendo perfectamente. Las sombras que proyectaba la lente de Fresnel bailaban sobre las paredes de la cámara con cada rotación, creando patrones geométricos que se expandían y contraían rítmicamente. Miguel se quedó observando esos patrones durante un momento, casi hipnotizado por su belleza matemática. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una de las sombras no se movía al mismo ritmo que las demás. Mientras las otras seguían la rotación precisa de la lente, esta sombra en particular se arrastraba por la pared con movimiento independiente, como si tuviera voluntad propia. Era una sombra humana, pero alargada, distorsionada, con brazos que se extendían más allá de lo natural. Miguel parpadeó y sacudió la cabeza. Cuando volvió a mirar, todas las sombras se movían en perfecta sincronía con la rotación de la lente. «Cansancio», murmuró. «El viaje desde Francia fue largo. Necesito dormir». Pero mientras descendía la escalera de caracol, no pudo evitar mirar por encima del hombro una última vez. La sombra extraña había vuelto a aparecer y esta vez parecía estar descendiendo la pared, siguiéndolo. Aceleró el paso sin darse cuenta. Para cuando llegó a su habitación, su corazón latía más rápido de lo que debería. Se obligó a respirar profundamente, a recuperar la compostura. Era un hombre de ciencia, no un campesino supersticioso. Las sombras eran simplemente el resultado de la luz interactuando con objetos sólidos. No había nada sobrenatural en el comportamiento de la luz. Se acostó en el catre, pero el sueño no llegaba. El sonido del mecanismo del faro arriba, que antes le había parecido reconfortante, ahora sonaba inquietante en la oscuridad. Cada engranaje que giraba, cada pesa que descendía, parecía formar un patrón, un ritmo que su mente trataba de descifrar como si fuera un mensaje en código Morse. Clic, clic, pausa, clic. Clic, clic, pausa, clic. A la 1 de la mañana se levantó para dar cuerda al mecanismo nuevamente. Esta vez no bajó,
De inmediato, se quedó en la cámara de la linterna, observando la luz del faro proyectarse sobre las aguas oscuras del golfo. Había algo hipnótico en ese haz luminoso rotando eternamente, barriendo la oscuridad, revelando por un instante la superficie del mar antes de continuar su rotación infinita. Y entonces lo vio. En el agua, a quizás medio kilómetro de la costa, había algo flotando. Al principio pensó que era un tronco o restos de un naufragio, pero cuando la luz del faro volvió a iluminar ese punto, Miguel distinguió claramente una forma humana, un hombre flotando boca arriba, con los brazos extendidos, meciéndose suavemente con el oleaje. Agarró el catalejo del armario y enfocó hacia ese punto. La siguiente vez que la luz del faro iluminó la zona, pudo verlo con claridad. Era un hombre mayor, vestido con la ropa típica de un farero, pantalón de lana oscura, camisa blanca, chaleco. Su rostro estaba vuelto hacia el cielo, pero incluso a esa distancia Miguel pudo ver que sus ojos estaban abiertos y mirando directamente hacia el faro. Miguel descendió las escaleras a toda velocidad, salió del faro y corrió hacia el malecón. Había que avisar a las autoridades, organizar un rescate. Pero cuando llegó al pueblo y despertó al capitán del puerto, cuando regresaron con un bote y 4 marineros, no encontraron nada. Pasaron 2 horas peinando la zona. El agua estaba tranquila. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver con claridad. No había ningún cuerpo flotando. ¿Está seguro de lo que vio, ingeniero?, preguntó don Esteban con expresión preocupada. Los marineros intercambiaban miradas incómodas, murmurando entre ellos. Miguel escuchó la palabra que repetían. Don Sebastián regresó al faro en silencio. Era casi el amanecer cuando finalmente se acostó, pero no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro flotando en el agua, esos ojos abiertos, mirando hacia la luz del faro con una expresión que no podía describir. No era miedo, no, era dolor, era algo peor, era anhelo, como si el hombre en el agua deseara algo con una intensidad que trascendía la muerte misma. Cuando salió el sol y la lámpara del faro se apagó automáticamente según el mecanismo de cronometraje, Miguel Andrade Soto hizo algo que nunca había hecho en su carrera como ingeniero. Sacó una botella de brandy de su baúl y bebió hasta que el temblor de sus manos se detuvo. En su cuaderno de registro, donde debía anotar los eventos de la noche, escribió una sola línea: primera noche completada sin incidencias. Pero en una página separada, en un diario personal que mantenía oculto, escribió algo diferente. He visto a don Sebastián Cortés. Está en el agua, pero no está muerto. Está esperando. ¿Esperando qué? Miguel durmió durante el día, un sueño agitado poblado de imágenes fragmentadas, ojos abiertos bajo el agua, sombras que caminaban contra el viento y una luz que pulsaba con ritmo de corazón enfermo. Despertó al atardecer con la boca seca y un dolor de cabeza que el brandy había dejado como herencia. Se obligó a comer algo, aunque el estómago protestaba, y se preparó mentalmente para la segunda noche. Fue el cansancio del viaje. Se repetía mientras subía la escalera para encender la lámpara. Una alucinación producto del agotamiento. Esta noche estaré más alerta, más racional. Pero incluso, mientras pronunciaba esas palabras, una parte de su mente susurraba la verdad que no quería aceptar. Lo que había visto flotando en el agua era demasiado real, demasiado específico para ser producto de la imaginación. Encendió la lámpara a las 7 en punto, registró las condiciones atmosféricas con caligrafía temblorosa y decidió que esta noche haría una inspección completa del faro. Si había alguna explicación racional para los fenómenos de la noche anterior, la encontraría. Comenzó por la base, revisando cada rincón de su habitación. La estancia era exactamente lo que parecía: 4 paredes de piedra, un suelo de losas, un techo abovedado. No había cavidades ocultas,
No había pasadizos secretos. Subió lentamente la escalera de caracol, inspeccionando cada peldaño. Los 150 escalones estaban numerados con pequeñas placas de bronce, y Miguel los contó metódicamente. Todos estaban ahí. No faltaba ninguno. No había espacios extraños entre ellos. La escalera era simplemente una escalera, sólida y práctica, sin misterios arquitectónicos. En la cámara de la linterna encontró algo que había pasado por alto la noche anterior. En un pequeño armario empotrado en la pared, además de las herramientas y repuestos, había una caja de madera con cerradura. Miguel forzó el candado con una palanca, sintiendo solo un leve remordimiento por violar la propiedad de don Sebastián. Dentro encontró una bitácora personal, diferente del registro oficial del Faro. Las primeras páginas databan de hacía 10 años. Don Sebastián había mantenido ese diario durante toda su carrera como farero, anotando no solo los eventos relacionados con el funcionamiento del Faro, sino también reflexiones personales, observaciones sobre el clima, bocetos del puerto visto desde la galería. La caligrafía era firme y clara en las páginas antiguas, mostrando a un hombre de mente ordenada y espíritu observador. Miguel pasó las páginas rápidamente, buscando las entradas más recientes. El cambio era evidente. Aproximadamente 3 meses atrás, la caligrafía comenzaba a volverse errática. Las líneas dejaban de ser rectas, las palabras se apretujaban unas contra otras, y el contenido de las entradas se volvía cada vez más inquietante. 15 de diciembre de 1870. Esta noche la luz parece más brillante de lo normal. He revisado el flujo de aceite 3 veces. Está en el nivel correcto, pero el resplandor es casi cegador. Los marineros del puerto se quejaron de que la luz les lastima los ojos, incluso cuando no la miran directamente. 22 de diciembre de 1870. Las sombras se mueven de forma incorrecta. He estudiado óptica durante toda mi vida. Conozco cómo debe comportarse la luz. Y esto no es natural. Las sombras se retrasan medio segundo detrás de los objetos que las proyectan. Es como si la luz tardara en alcanzarlas, como si hubiera una distancia que no debería existir entre la egosa y su sombra. 3 de enero de 1871. Anoche escuché voces en la galería. Pensé que eran marineros borrachos del pueblo, pero cuando salí no había nadie. Sin embargo, las voces continuaron. Hablaban en un idioma que no reconozco, con sonidos que lastiman la garganta solo de escucharlos. Una voz en particular se repite, suena como Ya Kutelat. No tengo idea de qué significa. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Continuó leyendo, cada vez más absorto en el deterioro mental, documentado en esas páginas. 17 de enero de 1871. He comenzado a ver cosas en la luz cuando miro directamente al foco, formas que se mueven dentro del resplandor, siluetas que no deberían estar ahí. Sé que no debo mirar directamente. Esa ha sido siempre la regla, pero la atracción es casi irresistible. Es como si la luz me llamara, como si quisiera mostrarme algo. 28 de enero de 1871. Ya no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, los veo. Los que vienen del mar, los que la luz atrae. El faro no está aquí para proteger a los barcos de las rocas. Está aquí para otra cosa, para atraer algo. He hablado con el padre Ignacio en la iglesia. Le mostré los símbolos que he visto en mis sueños. Se puso pálido y me dijo que rezara. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel y me advirtió que no mirara la luz. Pero ya es tarde. Ya he visto demasiado. Las siguientes páginas eran casi ilegibles. La caligrafía se había descompuesto en garabatos frenéticos, con dibujos intercalados entre las palabras. Miguel
Reconoció el diseño de la lente de Fresnel, pero don Sebastián había añadido elementos que no existían en el diseño real. Símbolos extraños grabados en los prismas, líneas que conectaban diferentes partes de la lente en patrones geométricos imposibles. Y en el centro, donde debería estar la lámpara de aceite, había dibujado algo que parecía un ojo. La última entrada estaba fechada el 11 de marzo de 1871, el día antes de su desaparición. Ya no soy yo quien enciende la luz. La luz se enciende sola. Ya no soy yo quien da cuerda al mecanismo. El mecanismo funciona sin las pesas. Ya no soy yo quien escribe estas palabras. Estas palabras se escriben solas, usando mi mano. El faro no necesita un farero. El faro necesita un testigo, alguien que vea lo que viene cuando la luz llama, alguien que abra la puerta cuando ellos toquen. Esta noche abriré la puerta, esta noche finalmente entenderé. La luz me mostrará el camino. Debo mirarla directamente, debo ver lo que hay dentro del resplandor. La entrada terminaba ahí, con una línea irregular que atravesaba la página como si la pluma hubiera sido arrancada de la mano de don Sebastián a mitad de la frase. Miguel cerró la bitácora con manos temblorosas. Su mente racional gritaba que esto no era más que el registro de un hombre perdiendo la cordura, una progresión textbook de paranoia y delirio. Pero otra parte de él, una parte más primitiva y más honesta, reconocía la verdad en esas palabras. Don Sebastián no había enloquecido, había descubierto algo. El sol ya se había puesto completamente. Miguel miró la lámpara del faro, ardiendo con su luz constante, y por primera vez sintió algo parecido al miedo. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo a que lo desconocido pudiera ser real. Guardó la bitácora en el bolsillo interior de su chaqueta y descendió a su habitación. Intentó leer, pero las palabras en la página no tenían sentido. Intentó escribir en su propio diario, pero su pluma se quedaba suspendida sobre el papel sin saber qué anotar. ¿Cómo se documentan científicamente los fenómenos que desafían la ciencia? ¿Cómo se registran observaciones que contradicen todo lo que uno ha aprendido? A las 9 subió para dar cuerda al mecanismo. Mientras giraba la manivela, observó las pesas ascender lentamente por el eje central. El sistema era simple. La gravedad tiraba de las pesas hacia abajo, y ese descenso lento proporcionaba la energía para mantener la rotación de la lente. Cuando las pesas llegaban al fondo, había que subirlas de nuevo. Física básica, mecánica elemental, todo tenía sentido. Pero entonces notó algo. Las pesas estaban más altas de lo que deberían estar después de 2 horas de funcionamiento. Habían descendido menos de lo normal, como si el mecanismo requiriera menos energía para funcionar, como si algo más lo estuviera impulsando además de la gravedad. Miguel sacó su cuaderno y comenzó a tomar medidas. Anotó la posición exacta de las pesas, calculó la velocidad de descenso basándose en el peso y la fricción del sistema, y estableció predicciones para las próximas horas. Si sus cálculos eran correctos, las pesas deberían llegar al punto más bajo a las 3 de la madrugada. Volvería a subir entonces para verificar. Bajó a su habitación e intentó comer algo. El queso sabía a cartón, el pan estaba duro, y el vino que la noche anterior le había parecido excelente, ahora tenía un sabor amargo que le raspaba la garganta. Dejó la comida a medias y se sentó frente a la ventana que daba al mar. La luz del faro barría la oscuridad con su ritmo hipnótico. Cada 12 segundos, el haz pasaba frente a su ventana, iluminando brevemente el interior de su habitación antes de continuar su rotación. Miguel comenzó a contar las rotaciones. Era algo que hacer, una forma de mantener la mente ocupada y alejada de los pensamientos oscuros que amenazaban con invadirla. Pero en la rotación número 147, algo fue diferente. La luz se detuvo. Por un instante que no pudo haber durado más de un segundo,
pero que se sintió como una eternidad, el haz del faro se quedó inmóvil, apuntando directamente a su ventana. Y en ese instante, Miguel vio algo en la luz. No era una sombra, era lo contrario de una sombra. Era una forma hecha de luz pura, una silueta que brillaba más intensamente que el resto del haz. Tenía forma humana, pero alargada, distorsionada, con brazos que se extendían hacia él como invitándolo a acercarse. ¿Y dónde debería estar el rostro? Había solo un vacío luminoso que de alguna manera transmitía una sensación de hambre infinita. Entonces la luz continuó su rotación y la figura desapareció. Miguel se quedó sentado, paralizado, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes. Se obligó a respirar, a pensar racionalmente. «Una ilusión óptica», murmuró. «Mis ojos se ajustaron mal al brillo repentino. No fue nada, pero sabía que estaba mintiéndose. Lo que había visto era tan real como la silla en la que estaba sentado, tan tangible como las paredes de piedra que lo rodeaban. Y lo más aterrador era la sensación que había acompañado esa visión. El sentimiento absoluto de que la cosa en la luz lo había visto también, de que ahora sabía que él estaba aquí, de que estaba complacida. A las 3 de la madrugada, tal como había planeado, subió para verificar las pesas. Sus cálculos habían sido incorrectos. Las pesas no habían llegado al fondo. De hecho, estaban más altas que cuando las había revisado a las 9. Habían ascendido solas. Miguel verificó el mecanismo 3 veces. No había errores en las mediciones. No había explicación racional. Las pesas pesaban exactamente lo que deberían pesar. La gravedad no había cambiado y, sin embargo, estaban subiendo en lugar de bajar. El faro funcionaba con una energía que no provenía del sistema de pesas. Funcionaba con algo más. Miró la lámpara ardiendo en el centro de la lente de Fresnel. La llama parecía normal, pero ahora que la observaba con atención, notaba algo extraño en su color. No era el amarillo anaranjado normal del aceite de ballena. Había trazas de otros colores mezclados, verdes que no deberían existir en una combustión ordinaria, azules que parecían pulsar con vida propia, y ocasionalmente un destello de algo que su cerebro no podía procesar, un color que no tenía nombre porque ningún ojo humano estaba diseñado para percibirlo. Se obligó a apartar la mirada. Recordó la advertencia del capitán Rojas. Si siente la urgencia de mirar directamente al foco del faro cuando está encendido, no lo haga. Don Sebastián había mirado. Don Sebastián había visto lo que había dentro de la luz. Y don Sebastián ahora flotaba en el mar, con los ojos abiertos, esperando. Miguel descendió las escaleras más rápido de lo prudente, tropezando en los últimos peldaños. Llegó a su habitación y cerró la puerta con pestillo, como si un trozo de madera pudiera protegerlo de lo que estaba descubriendo. Sacó la bitácora de don Sebastián y la releyó a la luz de su lámpara de mano, buscando alguna pista, alguna información que el viejo farero pudiera haber dejado. En la última página, escrito con letra tan pequeña que casi no se distinguía, encontró algo que había pasado por alto en la primera lectura. El padre Ignacio conoce la verdad. Preguntarle por el naufragio de 1847, por lo que encontraron en el fondo, por qué construyeron el faro exactamente en este lugar y no 100 metros más al norte, donde el terreno es más estable. El faro no se construyó para salvar barcos, se construyó para mantener algo encerrado. Pero cada noche que encendemos la luz, lo alimentamos, y tiene hambre, tanta hambre. Miguel miró el reloj. Eran las 4 de la madrugada. 3 horas más hasta el amanecer. 3 horas más hasta que pudiera apagar la lámpara y escapar de este lugar, aunque fuera temporalmente. 3 horas que de repente parecían una eternidad. Fue entonces cuando escuchó los pasos en la galería nuevamente, pero esta vez no estaba solo.
Esta vez, los pasos venían acompañados de una voz que cantaba suavemente en la oscuridad. Una voz que reconoció por los testimonios de los pescadores. La voz de don Sebastián Cortés, cantando una canción de mar que Miguel nunca había escuchado, en un idioma que no debería existir. Miguel no subió a la galería esa noche. Se quedó sentado en su habitación, con la espalda contra la pared y la lámpara de mano encendida, escuchando los pasos y el canto que resonaban arriba. La voz de don Sebastián subía y bajaba en escalas que hacían doler los oídos, formando palabras que parecían tener demasiadas sílabas, sonidos que ninguna garganta humana debería poder producir. Cuando finalmente llegó el amanecer y la lámpara del faro se apagó, según su mecanismo automático, el canto cesó abruptamente, como una cuerda de violín cortada a mitad de una nota. Miguel no durmió. En cuanto hubo suficiente luz del día, salió del faro y caminó hacia el pueblo con paso rápido, casi corriendo. Necesitaba respuestas, y si don Sebastián había dicho la verdad en su bitácora, el padre Ignacio las tenía. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se alzaba en el centro de Veracruz, con sus muros blancos manchados por la humedad del Golfo, y su campanario que había resistido huracanes durante más de 2 siglos. Encontró al sacerdote en la sacristía, preparando los elementos para la misa matutina. El padre Ignacio era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas manos que temblaban ligeramente cuando sostenía el cáliz. Cuando vio a Miguel entrar, algo en su expresión cambió, una mezcla de resignación y tristeza, como si hubiera estado esperando esta visita, pero hubiera rezado para que nunca llegara. «Usted es el nuevo farero», dijo el padre Ignacio. No, era una pregunta. «Ha leído la bitácora de don Sebastián, ¿verdad? Lo veo en sus ojos, ese mismo terror apenas contenido, esa misma desesperación por encontrar una explicación racional a lo irracional». Miguel sacó la bitácora del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa de la sacristía. «Don Sebastián escribió que usted conoce la verdad, que le preguntara sobre el naufragio de 1847. Necesito saber qué está pasando en ese faro, padre. Necesito saber qué es lo que vi anoche». El sacerdote guardó silencio durante un largo momento, mirando la bitácora como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente, suspiró profundamente y se sentó en una de las sillas talladas, indicándole a Miguel que hiciera lo mismo. «Lo que voy a contarle no está en los registros oficiales. La Iglesia y las autoridades decidieron que era mejor que ciertas cosas permanecieran en secreto. Pero cada farero que dura lo suficiente en ese puesto termina descubriendo la verdad de una forma u otra. Y todos terminan igual». «Hábleme del naufragio», insistió Miguel. El padre Ignacio se levantó y caminó hacia un armario antiguo en la esquina de la sacristía. Sacó una caja de metal oxidado y la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había documentos amarillentos, algunos tan viejos que el papel se desmoronaba al tocarlos. Extrajo uno en particular, un informe escrito con tinta ya desvanecida, y lo colocó frente a Miguel. El 23 de abril de 1847, un barco mercante llamado Estrella, de Cádiz, naufragó en las rocas frente al promontorio donde ahora está el faro. No fue un accidente ordinario. El capitán del barco, un hombre llamado Rodrigo Salmerón, era conocido por ser un navegante experimentado. Conocía esas aguas como la palma de su mano. Pero esa noche, según los sobrevivientes, el capitán pareció perder la razón. Ordenó virar directamente hacia las rocas, gritando que veía una luz que lo llamaba, una luz más hermosa que ninguna que hubiera visto antes. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Una luz? ¿Pero no había faro en ese entonces? Exactamente, confirmó el padre Ignacio. El faro no existía. No había ninguna luz artificial en esa costa.
Y sin embargo, 14 testigos sobrevivientes juraron que vieron una luz brillando desde el promontorio, una luz que pulsaba con colores imposibles, que los llamaba, que prometía mostrarles maravillas más allá de la comprensión humana. 6 marineros se arrojaron al agua tratando de nadar hacia ella. Ninguno de esos 6 fue encontrado jamás. El sacerdote pasó a otro documento, este con un sello oficial de la Marina Española. Cuando enviaron buzos a inspeccionar los restos del naufragio, encontraron algo en el fondo, algo que no debería estar ahí. Los buzos se negaron a volver a sumergirse después de la primera inmersión. Uno de ellos enloqueció y tuvo que ser internado en el manicomio de Jalapa. Antes de perder completamente la razón, dibujó esto. Extendió una hoja con un dibujo tosco pero inquietante. Mostraba lo que parecía ser una estructura bajo el agua, pero no era una estructura hecha por el hombre. Era orgánica, como si algo viviente hubiera crecido en el lecho marino, formando patrones geométricos imposibles. Y en el centro de esa estructura había algo que el buzo había intentado dibujar, pero claramente no pudo capturar adecuadamente. Una forma que parecía cambiar cada vez que Miguel la miraba, que engañaba al ojo, haciendo creer que se movía en la página inmóvil. «¿Qué es eso?», susurró Miguel. «No lo sabemos con certeza», respondió el padre Ignacio. Pero el obispo de la época consultó con eruditos, con historiadores, incluso con un antropólogo que había estudiado las civilizaciones precolombinas. Encontraron referencias en los códices antiguos, en las leyendas de los pueblos que vivían aquí antes de la llegada de los españoles. Los nativos llamaban a ese lugar Yacutel-At, que aproximadamente se traduce como «donde la oscuridad espera su llamado». Tenían prohibido acercarse a esa parte de la costa. Decían que algo dormía ahí abajo, algo que había caído del cielo cuando el mundo era joven, algo que esperaba el momento adecuado para despertar. Miguel recordó la palabra en la bitácora de don Sebastián, el mismo nombre que las voces repetían en la galería, y decidieron construir un faro justo encima de eso. ¿Por qué? El sacerdote sonrió con amargura. No fue decisión de la Iglesia, fue decisión del gobierno, pero hubo sacerdotes involucrados en el diseño. La teoría era que si algo en ese lugar atraía luz, si tenía la capacidad de crear ilusiones luminosas para atraer barcos y alimentarse de lo que se alimentara, entonces quizás una luz real, una luz controlada y constante, podría mantenerlo satisfecho o al menos distraído. «Eso es una locura», dijo Miguel, aunque mientras pronunciaba las palabras sabía que tenían sentido terrible y retorcido. «Están alimentándolo. Cada noche que el faro arde, están dándole exactamente lo que quiere». «Lo sé», admitió el padre Ignacio. «Pero, ¿cuál es la alternativa?» Los 3 años que el sitio permaneció sin faro después del naufragio, otros 2 barcos se desviaron de sus rutas sin motivo aparente y se estrellaron en las mismas rocas. Los capitanes sobrevivientes hablaban de una luz que los llamaba, de voces que cantaban en idiomas olvidados. Cuando finalmente construyeron el faro, los naufragios inexplicables cesaron. Lo que sea que esté allá abajo, la luz del faro lo mantiene contento, al menos la mayoría del tiempo. Miguel se puso de pie bruscamente caminando de un lado a otro de la sacristía. Su mente científica se rebelaba contra cada palabra que estaba escuchando y sin embargo todo encajaba con lo que había experimentado. Pero los fareros, don Sebastián, los otros antes que él, ¿qué les pasa? ¿Por qué enloquecen? El padre Ignacio guardó los documentos de vuelta en la caja de metal con movimientos cansados. Porque están demasiado cerca. El faro puede alimentar a la cosa que está abajo, pero también crea una conexión, una puerta. Los fareros están de pie junto a esa puerta cada noche y eventualmente la cosa del otro lado comienza a llamarlos. Les muestra cosas en la luz, les susurra promesas.
Les ofrece conocimiento, poder, la respuesta a todos los misterios del universo. Y uno por uno ceden a la tentación de mirar directamente a la luz, de abrir la puerta completamente. ¿Y qué pasa cuando miran?, preguntó Miguel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Se convierten en parte de ello, dijo el sacerdote simplemente. Sus cuerpos pueden seguir existiendo, flotando en el mar o caminando por la galería del faro, pero sus almas, sus mentes, ya no les pertenecen. Se vuelven extensiones de la cosa que espera abajo, sirvientes, o quizás más apropiadamente, cebo para atraer al siguiente farero, al siguiente testigo que pueda ser tentado a mirar. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la mesa. Entonces no hay forma de detenerlo, no hay forma de escapar. Hay una forma, dijo el padre Ignacio lentamente. Los fareros que resisten, los que nunca miran directamente a la luz, sin importar cuánto los llame, eventualmente son dejados en paz. La cosa pierde interés cuando se da cuenta de que su presa es demasiado fuerte, pero requiere una voluntad de hierro. Don Sebastián aguantó casi 30 años antes de ceder. Otros no duraron ni 3 meses. El sacerdote se acercó a Miguel y colocó una mano en su hombro. Usted es un hombre de ciencia, ingeniero Andrade. Su racionalidad es tanto su fortaleza como su debilidad. La cosa en el faro puede usar su sed de conocimiento contra usted. Le mostrará fenómenos que desafían toda explicación, misterios que su mente científica desesperadamente querrá resolver. Y la única forma de resolver esos misterios será mirando directamente a la fuente, mirando dentro de la luz. Ahí es donde lo atrapará. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Miguel. ¿Cuánto tiempo antes de que sea demasiado tarde? El padre Ignacio sacudió la cabeza. Eso depende de usted. Don Sebastián comenzó a ver cosas anormales después de los primeros 15 años, pero resistió otros 15 más. Usted ya está viendo cosas después de solo 2 noches. Eso no es una buena señal. O su mente es particularmente susceptible, o la cosa que está abajo se ha vuelto más fuerte, más hambrienta con el paso de los años. Miguel pensó en las pesas que subían solas, en la figura de luz que lo había mirado desde el haz del faro, en don Sebastián, cantando en la galería con una voz que ya no era humana. Puedo renunciar, puedo irme ahora mismo, subir al primer barco que salga del puerto. Puede, acordó el sacerdote. Pero entonces encontrarán otro farero, otro hombre que no sabrá lo que le espera hasta que sea demasiado tarde. Al menos usted ahora conoce la verdad. Puede prepararse, puede resistir. O puedo destruir el faro, sugirió Miguel. Si elimino la fuente de luz, si dejo ese lugar en oscuridad permanente. El padre Ignacio lo interrumpió con urgencia. No, eso es exactamente lo que quiere. Sin el faro, sin la luz controlada que lo alimenta y lo distrae, quedaría libre para crear sus propias luces, para atraer barcos como lo hizo antes. El faro es una prisión, ingeniero Andrade, una prisión imperfecta que cobra un precio terrible, pero una prisión al fin. Si la destruye, liberará algo que ha estado contenido durante casi 25 años. Algo que estará furioso, hambriento y sin restricciones. Miguel se dejó caer en la silla, abrumado por la imposibilidad de su situación. Estaba atrapado entre alimentar a una entidad incomprensible o liberarla completamente, entre perder lentamente su cordura o condenar a incontables marineros a la muerte. Tiene que haber otra opción, tiene que haber una forma de matarlo, de destruirlo permanentemente. Si la hay, la Iglesia no la conoce, admitió el padre Ignacio. Hemos investigado durante décadas. Hemos consultado con expertos en lo oculto, con historiadores de civilizaciones antiguas, con científicos como usted. Nadie tiene respuestas. Lo único que sabemos con certeza es que es viejo, anterior a la humanidad, y que nuestra comprensión de la realidad es insuficiente para siquiera categorizar lo que es.
El sacerdote regresó al armario y sacó una medalla de plata con la imagen de San Miguel Arcángel. Es lo mismo que le di a don Sebastián. No la protegerá de la cosa en sí, pero quizás le dé fuerza para resistir cuando la tentación sea más fuerte. Recuerde, no importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa cuán hermosa o terrible sea la luz, nunca la mire directamente, mantenga los ojos apartados del foco. Esa es la única regla que importa. Miguel tomó la medalla con manos temblorosas y se la colgó al cuello. El metal estaba frío contra su piel. ¿Cuántos fareros han muerto en ese puesto? En los 24 años desde que se construyó el faro, dijo el padre Ignacio lentamente, ha habido 17 fareros. De esos 17, 8 murieron o desaparecieron en circunstancias inexplicables. 5 renunciaron después de pocas semanas y huyeron de Veracruz para nunca regresar. 3 aguantaron años o décadas antes de finalmente sucumbir. Don Sebastián fue el que más resistió. Tenía esperanza de que quizás él sería el primero en completar una carrera completa y retirarse con su mente intacta. Pero al final, incluso él cayó. Y ahora soy el número 18, murmuró Miguel. Ahora es el número 18, confirmó el sacerdote, y rezo todas las noches para que sea el primero en sobrevivir, para que su racionalidad científica, en lugar de condenarlo, le dé la disciplina necesaria para resistir. Pero debo ser honesto con usted, ingeniero. Las probabilidades no están a su favor. Miguel se levantó para irse, pero el padre Ignacio lo detuvo con una última advertencia. Una cosa más. Si alguna noche siente que está al borde del colapso, si la tentación de mirar se vuelve irresistible, apague el faro. Es mejor una noche de oscuridad que perder otro alma. Los barcos pueden navegar sin luz una noche, pero si usted cae, si se convierte en lo que don Sebastián es ahora, habrá una cosa más caminando en ese faro, una cosa más llamando al próximo farero. Y eventualmente habrá tantas que ningún hombre podrá resistir. Miguel salió de la iglesia con el sol ya alto en el cielo. Tenía que regresar al faro, tenía que dormir algo antes de que cayera la noche nuevamente. Pero mientras caminaba de regreso, no podía dejar de pensar en un detalle perturbador de la conversación con el padre Ignacio. El sacerdote había dicho que 8 fareros habían muerto o desaparecido. Pero Miguel solo había visto a don Sebastián flotando en el agua. ¿Dónde estaban los otros 7? Cuando el faro apareció en su visión, alto y blanco contra el cielo azul del mediodía, tuvo su respuesta. En cada una de las ventanas de la escalera de caracol, vio una silueta, 7 figuras de pie, inmóviles, esperando, observándolo regresar, y todas ellas tenían los ojos vueltos hacia arriba, hacia la linterna apagada en la cima de la torre, como peregrinos adorando en un templo oscuro. Miguel se detuvo en seco a mitad del camino, con el corazón martilleándole en el pecho. Las siluetas en las ventanas no se movían, pero tampoco desaparecían cuando parpadeaba o sacudía la cabeza. Eran reales, tan reales como las piedras bajo sus pies o el viento salado que soplaba desde el golfo. 7 figuras, una en cada ventana de la escalera, todas mirando hacia arriba con esa devoción terrible que don Sebastián había tenido en sus ojos cuando Miguel lo vio flotando en el agua. Consideró dar media vuelta, regresar al pueblo, renunciar inmediatamente y subirse al primer barco que zarpara. Pero las palabras del padre Ignacio resonaban en su mente. Entonces encontrarían otro farero, otro hombre que no sabría lo que le esperaba. ¿Podía vivir consigo mismo sabiendo que había condenado a otro por cobardía? ¿Podía llamarse hombre de ciencia si huía ante el primer fenómeno que desafiaba su comprensión? Apretó la medalla de San Miguel contra su pecho y continuó caminando. A medida que se acercaba al faro, las figuras no se movieron, pero Miguel comenzó a distinguir detalles que hubiera preferido no ver. Reconoció algunos rostros por las descripciones que había escuchado en el pueblo. Ahí estaba,
Mauricio Delgado. El farero que había desaparecido en 1854 cuando salió en su bote a pescar y nunca regresó. Su ropa empapada goteaba agua que no dejaba charcos. Ahí estaba Felipe Constantino, que había durado apenas un mes antes de arrojarse desde la galería en 1862. Sus huesos estaban rotos en ángulos imposibles, pero aún se mantenía de pie. Los otros 5 eran desconocidos para él, pero todos compartían esa misma mirada vacía dirigida hacia la linterna apagada del faro. No eran fantasmas en el sentido tradicional, eran algo peor. Eran lo que quedaba cuando algo tomaba posesión de un alma humana y la vaciaba de todo excepto un propósito singular. Eran centinelas, guardianes, testigos de lo que estaba por venir. Miguel abrió la puerta del faro con manos temblorosas. El interior estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La escalera de caracol ascendía en penumbra, vacía y silenciosa. Las figuras que había visto desde afuera no estaban dentro, al menos no físicamente, pero podía sentirlas, una presencia pesada que impregnaba el aire como humedad antes de la tormenta. Subió lentamente la escalera, contando cada peldaño como había hecho antes, verificando que fueran 150. Pero esta vez, cuando llegó al peldaño 123, escuchó una voz. Era apenas un susurro, tan suave que podría haber sido el viento filtrándose por las rendijas de las ventanas. Pero Miguel reconoció las palabras porque estaban en perfecto español, aunque el acento era extraño, anticuado, como si el hablante hubiera aprendido el idioma hace siglos y nunca lo hubiera actualizado. Sube, ingeniero, sube y mira lo que nunca has visto. Sube y conoce lo que nunca has conocido. Miguel se detuvo, aferrándose a la barandilla. ¿Quién habla? Todos nosotros. Ninguno de nosotros. Somos los que vinieron antes. Somos los que miraron y comprendieron. Ahora esperamos que tú te unas a nuestra vigilia. No miraré, dijo Miguel con más firmeza de la que sentía. No importa qué me muestren, no miraré directamente a la luz. Una risa suave resonó en la escalera, viniendo de todas direcciones a la vez. Todos dicen eso al principio. Don Sebastián lo dijo durante 30 años. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, ingeniero. Eres un hombre de ciencia. Tu mente está entrenada para buscar respuestas, para no descansar hasta comprender, y hay tanto que no comprendes, tanto que podríamos mostrarte. Miguel continuó subiendo, negándose a responder. Llegó a la cámara de la linterna y se obligó a revisar todo metódicamente, como si esta fuera una noche normal de trabajo. Llenó el depósito de aceite, limpió la lente de Fresnel con el paño especial. Verificó que el mecanismo de rotación estuviera lubricado adecuadamente. Movimientos rutinarios, acciones mecánicas que le permitían no pensar en lo que vendría cuando cayera la noche. Pero cuando bajó a su habitación para intentar dormir un poco, encontró algo que no estaba ahí antes. Sobre su mesa, cuidadosamente dispuestos, había 7 objetos. Un reloj de bolsillo oxidado, una pipa de fumar tallada en madera oscura, un rosario de cuentas negras, una navaja con mango de marfil, un libro de navegación con páginas amarillentas, un anillo de matrimonio, una medalla militar española. Miguel reconoció lo que eran: los efectos personales de los 7 fareros muertos, las cosas que habían llevado consigo cuando asumieron el puesto, las cosas que dejaron atrás cuando dejaron de ser ellos mismos. Alguien o algo los había colocado ahí, dispuestos en un círculo perfecto, como una ofrenda o una advertencia. No los tocó. En cambio, los apartó de la mesa con el extremo de un libro y los colocó en un rincón de la habitación. Luego, cerró todas las ventanas con postigos, aunque el calor del mediodía hacía que la habitación se volviera sofocante. Prefería el calor a tener que ver esas 7 figuras paradas afuera, observando. Se acostó en el catre, pero no durmió.
Cada vez que cerraba los ojos, veía patrones de luz danzando en la oscuridad de sus párpados. Patrones que formaban geometrías imposibles, que sugerían profundidades que no podían existir en el espacio tridimensional. Era como si la cosa del faro estuviera tratando de comunicarse con él directamente, infiltrándose en su mente incluso cuando la lámpara estaba apagada. Después de 2 horas de dar vueltas en el catre, Miguel se rindió. Se levantó y comenzó a escribir en su diario personal, documentando todo lo que había aprendido del padre Ignacio, todo lo que había visto. Si iba a perder la cordura en este lugar, al menos dejaría un registro completo para quien viniera después. Pero mientras escribía, las palabras en la página comenzaron a distorsionarse. Las letras se retorcían, formaban nuevas palabras que él no había escrito. Mira la luz, mira y comprende, mira y sé libre. Miguel arrojó la pluma al otro lado de la habitación y cerró el cuaderno de golpe. Su propia caligrafía lo estaba traicionando. Sus propias manos querían escribir mensajes que no provenían de su mente consciente. Se obligó a respirar profundamente, a recitar en voz alta teoremas matemáticos, fórmulas físicas, cualquier cosa que anclara su mente a la realidad racional que conocía. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, murmuró. La gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros por segundo cuadrado. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero incluso mientras recitaba estas verdades fundamentales, una voz en el fondo de su mente susurraba que había otras verdades, verdades más profundas y terribles, que hacían que las leyes de la física parecieran insignificantes, verdades que solo podían comprenderse mirando directamente a la fuente, a la luz que no era luz, al resplandor que venía de un lugar que no era un lugar. El sol finalmente comenzó a descender. Miguel subió a la cámara de la linterna a las 7 en punto, cumpliendo con su deber, aunque cada fibra de su ser gritaba que huyera. Encendió la lámpara con manos firmes, negándose a demostrar miedo. La llama prendió inmediatamente, pero esta vez el color era claramente anormal. El aceite de ballena ardía con tonos verdosos y azulados, y ocasionalmente pulsaba con ese color sin nombre que había visto la noche anterior. «Ingeniero Andrade», dijo una voz detrás de él. Miguel se giró bruscamente. Don Sebastián Cortés estaba de pie en el umbral de la puerta que daba a la galería. Su ropa empapada goteaba agua salada que se evaporaba antes de tocar el suelo. Sus ojos, esos ojos que deberían estar ciegos después de días en el agua, brillaban con una luz interior que hacía juego con la lámpara del faro. «¿No eres real?», dijo Miguel, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared curva de la cámara. «Eres una alucinación, un producto de la privación del sueño y el estrés». «Soy tan real como tú», respondió don Sebastián, y su voz tenía ese mismo acento extraño y antiguo que Miguel había escuchado en la escalera. «Quizás más real, porque yo he visto la verdad, y la verdad me ha liberado de las ilusiones que ustedes los vivos llaman realidad». Se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido sobre el suelo de metal. «Recuerdo cuando era como tú, asustado, resistiendo, aferrándome a mis creencias sobre cómo funciona el mundo, pero cada noche que encendía esta luz, cada noche que alimentaba lo que espera abajo, una parte de mí sabía que estaba equivocado, una parte de mí anhelaba ver más allá del velo. «Aléjate de mí», advirtió Miguel, aunque no tenía ningún arma, ninguna forma de defenderse de algo que quizás ni siquiera era corpóreo. Don Sebastián se detuvo, inclinando la cabeza con curiosidad. «¿Por qué te resistes? Eres un hombre de ciencia, te dedicas a descubrir secretos, a iluminar lo desconocido. Aquí tienes el mayor misterio jamás presentado a la mente humana y te niegas a investigarlo. ¿Es eso realmente científico? ¿O es solo cobardía disfrazada de precaución?»
Es supervivencia, replicó Miguel. He visto lo que les pasa a quienes miran, pierden todo lo que los hace humanos, o ganan algo más grande que la humanidad, contraatacó don Sebastián. Piénsalo, ingeniero. Tu ciencia explica tan poco. Explica cómo caen las piedras, cómo arde el fuego, cómo se mueven las estrellas, pero no explica por qué existe algo en lugar de nada. No explica la conciencia, no explica el origen del universo. Todas esas preguntas que mantienen despiertos a los filósofos y a los científicos por las noches, yo conozco las respuestas, las vi en la luz, y tú también podrías conocerlas. Solo tienes que mirar. Miguel apretó la medalla de San Miguel con tanta fuerza que el metal se le clavó en la palma. El dolor lo ayudó a mantenerse enfocado. Vete. No tienes poder sobre mí. Don Sebastián sonrió, y en esa sonrisa había una tristeza genuina mezclada con algo más oscuro. No necesito tener poder sobre ti. Tu propia curiosidad hará mi trabajo. Ya puedo verlo en tus ojos. Ya estás preguntándote, ya estás imaginando qué podrías aprender, ya estás calculando si el riesgo vale la pena la recompensa. Se volvió hacia la puerta. Estaré esperando, ingeniero. Todos estaremos esperando. Y cuando finalmente mires, cuando finalmente comprendas, te darás cuenta de que esto no fue una maldición, fue una bendición, fue una evolución, y desapareció. No se desvaneció gradualmente como un fantasma de cuento. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Miguel se quedó solo en la cámara de la linterna, temblando, sudando a pesar del viento frío que entraba por la galería. Pasó la siguiente hora, revisando obsesivamente el mecanismo del faro, manteniéndose ocupado, negándose a pensar en las palabras de don Sebastián. Pero la semilla de duda ya había sido plantada. Era cierto que dedicaba su vida a descubrir secretos. Era cierto que había momentos, en medio de la noche, cuando miraba las estrellas y se preguntaba sobre los misterios fundamentales de la existencia, y ahora se le ofrecían respuestas. Todo lo que tenía que hacer era mirar. No, se dijo en voz alta, es una trampa, es como te manipula, usa tu propia naturaleza contra ti. Pero la voz en su cabeza continuó, ¿y si no es una trampa? ¿Y si realmente hay conocimiento que obtener? ¿Y si eres lo suficientemente fuerte para mirarlo y no perder tu humanidad? Don Sebastián era viejo. Su mente ya estaba debilitada. Pero tú eres joven. Estás entrenado en el pensamiento riguroso. Quizás puedas mirar y retener tu cordura. Quizás puedas ser el primero en ver la verdad y vivir para contarla. Miguel sacudió la cabeza violentamente, tratando de expulsar esos pensamientos, pero no se irían, como un zumbido persistente en sus oídos, como una picazón que no podía rascarse. La idea continuaba molestándolo. Solo una mirada, solo un vistazo rápido para ver qué había realmente dentro de la luz. ¿Qué daño podría hacer un segundo? Dio cuerda al mecanismo con movimientos automáticos, sin pensar. Las pesas subieron. El reloj de la torre comenzó su descenso lento y regular, y mientras trabajaba, sin darse cuenta, sus ojos seguían desviándose hacia la lámpara en el centro de la lente de Fresnel. Todavía no miraba directamente, todavía mantenía la mirada en la periferia, pero cada vez se acercaba más, cada vez la tentación era más fuerte. Fue entonces cuando escuchó el canto nuevamente. Pero esta vez no venía de la galería, venía de abajo, de las profundidades del mar. 7 voces cantando en armonía imposible, formando acordes que ningún instrumento humano podría reproducir. Y lentamente, una octava voz se unió al coro. La voz de don Sebastián, cantando esa canción en el idioma que no debería existir, invitándolo a unirse, a completar el círculo de 9. Miguel descendió la escalera huyendo del canto, pero solo se hizo más fuerte. En cada ventana, las 7 figuras habían regresado y ahora se movían.
Caminaban en círculos perfectos, sincronizadas, realizando algún tipo de ritual que sus mentes muertas recordaban, pero que sus cuerpos ejecutaban sin comprensión. Y en el centro de cada círculo, flotando en el aire como si la gravedad no existiera, había una luz, una pequeña esfera de ese color innombrable, pulsando al ritmo del canto. «Dios mío», susurró Miguel, «¿qué está pasando?». Se encerró en su habitación, arrastrando la mesa pesada para bloquear la puerta, pero sabía que no serviría de nada. Lo que estaba cazándolo no necesitaba puertas. Existía en la luz, en las sombras, en el espacio entre lo real y lo imposible. No había cerradura que pudiera mantenerlo afuera, porque ya estaba adentro, infiltrándose en su mente, susurrándole secretos que su conciencia rechazaba, pero que su subconsciente bebía ávidamente. Sacó la botella de brandy y bebió directamente, buscando el olvido químico. Pero ni siquiera el alcohol podía silenciar las voces. Cantaban y cantaban, y gradualmente Miguel comenzó a comprender las palabras. No sabía cómo era posible, nunca había estudiado ese idioma, pero de alguna manera su cerebro estaba aprendiendo, adaptándose, evolucionando para comprender. «Venimos de las estrellas que murieron antes de que tu sol naciera», cantaban las voces. «Caímos cuando el mundo era joven y esperamos en la oscuridad del océano profundo. Pero la oscuridad no es suficiente. Necesitamos luz, necesitamos testigos, necesitamos ojos que miren y mentes que comprendan. Mira, Miguel Andrade, mira y sé nuestro profeta. Mira y lleva nuestro mensaje al mundo de los vivos. Mira y libéranos de nuestra prisión de agua y piedra». Y ahí estaba, la verdad que había estado buscando. El faro no solo alimentaba a la cosa que esperaba abajo, la estaba despertando. Cada noche de luz era un paso más hacia su liberación completa. Y los fareros que miraban, que sucumbían a la tentación, no eran víctimas aleatorias, eran elegidos, seleccionados por sus mentes curiosas, por su inteligencia, por su potencial para comprender lo incomprensible. Eran apóstoles en formación, preparándose para el día en que la cosa finalmente despertara y necesitara siervos que pudieran caminar entre los humanos, que pudieran hablar sus idiomas, que pudieran preparar el camino para su llegada. Miguel Andrade se rió. Era una risa histérica, al borde del colapso. Había venido a Veracruz como un ingeniero orgulloso, convencido de que la razón podía explicar cualquier fenómeno. 3 noches después, estaba escondido en una habitación cerrada, escuchando voces de cosas que venían de las estrellas, comprendiendo idiomas imposibles, siendo lentamente convertido en heraldo de algo que su mente apenas podía conceptualizar. «No miraré», juró en voz alta, aferrándose a esa última verdad, como un náufrago a un madero. «No importa qué me prometan, no importa qué amenacen, no miraré la luz directamente. Resistiré, debo resistir». Pero en el fondo de su mente, en ese lugar oscuro donde ni siquiera la razón podía alcanzar, una parte de él ya había tomado una decisión diferente. Una parte de él ya estaba planeando subir la escalera, caminar hacia la lámpara y finalmente, inevitablemente, levantar la mirada para ver lo que acechaba en el resplandor. Era solo cuestión de tiempo. Miguel no durmió esa tercera noche. Se quedó sentado en el rincón más alejado de la ventana, con la botella de brandy vacía a su lado y el rosario que había pertenecido a uno de los fareros muertos apretado en sus manos. No sabía rezar, nunca había sido religioso, pero el acto de pasar las cuentas entre sus dedos le daba algo que hacer, algo que mantenía sus manos ocupadas y su mente parcialmente distraída del canto que continuaba afuera. Cuando amaneció, el silencio fue casi peor que el ruido. Las voces cesaron abruptamente, como un coro cortado a mitad de una nota. Miguel se atrevió a mirar por la ventana y vio que las 7 figuras habían desaparecido.
El mar estaba tranquilo, el cielo despejado, y Veracruz despertaba con su rutina matutina como si nada anormal hubiera ocurrido durante la noche. Era casi obsceno esa normalidad del mundo exterior mientras su realidad se desmoronaba. Salió del faro tambaleándose, sin haberse cambiado de ropa, sin haberse afeitado. Caminó directamente a la iglesia, donde encontró al padre Ignacio terminando la misa matutina. El sacerdote lo vio entrar y su expresión se ensombreció inmediatamente. Miguel sabía cómo debía verse: ojos enrojecidos, cabello despeinado, con ese aspecto salvaje de un hombre al borde del colapso. 3 noches, dijo el padre Ignacio cuando se quedaron solos en la iglesia vacía. Don Sebastián aguantó 30 años antes de verse como usted se ve ahora. Esto es malo, ingeniero, mucho peor de lo que temía. Estoy escuchando voces, confesó Miguel. No solo voces, estoy comprendiéndolas, están enseñándome su idioma, infiltrándose en mi mente mientras duermo, mientras estoy despierto. Ya no hay diferencia. Se dejó caer en uno de los bancos de madera, con la cabeza entre las manos. Me dicen que no son demonios, me dicen que son anteriores a los conceptos humanos de bien y mal, que son simplemente otra forma de existencia, una forma que necesita luz, que necesita testigos, que necesita ser vista para poder existir completamente en nuestro mundo. El padre Ignacio se sentó a su lado con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Y usted les cree? No lo sé, admitió Miguel. Mi razón dice que son mentiras, manipulaciones diseñadas para hacerme bajar la guardia. Pero hay una parte de mí que siente que dicen la verdad, una verdad terrible y ajena, pero verdad al fin. ¿Y si no son malvados? ¿Y si solo son diferentes? ¿Y si estamos aprisionando algo que tiene tanto derecho a existir como nosotros? Ingeniero Andrade, dijo el sacerdote con firmeza, escúcheme con atención. Lo que está sintiendo es exactamente lo que sintió cada farero antes de caer. Esa racionalización, esa simpatía por la cosa que lo está cazando, es parte de cómo funciona. Le hace dudar de sus propias percepciones, de su propio juicio moral. Le hace pensar que quizás ceder no sería tan malo. Pero yo he visto lo que les pasa a los que ceden. He visto sus cuerpos vacíos caminando por el faro, cantando canciones en idiomas, muertos. Sean lo que sean esas cosas, no tienen nuestros mejores intereses en mente. Miguel sabía que el padre tenía razón, pero el conocimiento racional ya no era suficiente. La cosa en el faro había encontrado la grieta en su armadura, su curiosidad insaciable, su necesidad de comprender, y estaba usando esa grieta para infiltrarse cada vez más profundo. No sé cuánto más puedo resistir. Cada noche es peor. Y solo han sido 3 noches. Entonces debe tomar una decisión, dijo el padre. Ignacio, renuncie ahora antes de que sea demasiado tarde. Suba a un barco y váyase de Veracruz. Váyase de México si es necesario. Ponga tanta distancia como pueda entre usted y ese faro. ¿Y condenar al siguiente hombre que tome mi lugar? Ese hombre tendrá su propia elección que hacer, respondió el sacerdote. Usted no es responsable de las decisiones de otros, solo de las suyas propias. Miguel se levantó y caminó hacia el altar, mirando el crucifijo que colgaba sobre él. Hay una tercera opción. Podría destruir el mecanismo del faro, romper la lente de Fresnel, vaciar todos los tanques de aceite, inutilizarlo permanentemente. Ya discutimos esto, recordó el padre Ignacio. Sin el faro, la cosa quedará libre para crear sus propias luces, para atraer barcos como lo hizo antes de 1847. Lo sé, dijo Miguel, pero hay otra posibilidad que no consideramos. ¿Qué pasaría si destruyo el faro y luego me quedo? Si soy la única persona en ese promontorio, si no hay nadie más a quien atraer, quizás la cosa termine consumiéndome a mí y luego no tenga más víctimas. Quizás pueda ser el último sacrificio. El sacerdote se puso de pie bruscamente. Eso es una locura, es suicidio.
Es ciencia, corrigió Miguel con una sonrisa amarga. Es experimentación. Nadie ha intentado esto antes. Todos los fareros anteriores siguieron alimentando la cosa con luz cada noche, manteniéndola fuerte. Pero si le niego su fuente de energía, si la privo de la luz del faro, quizás se debilite. Y si se debilita lo suficiente mientras trata de alcanzarme, quizás muera antes de poder liberarse completamente. O quizás simplemente la enfurezca, argumentó el padre Ignacio. Quizás se vuelva más agresiva, más desesperada. Podría manifestarse de formas que nunca hemos visto. Es posible, admitió Miguel, pero al menos sería un experimento controlado, un sacrificio con propósito, no solo otra víctima estúpida que cayó en la trampa. Y si funciona, si logro matarla, o al menos debilitarla, lo suficiente, quizás el próximo farero tenga una oportunidad real de sobrevivir. El padre Ignacio caminó hacia él y colocó ambas manos sobre sus hombros. Ingeniero Andrade, Miguel, no tiene que hacer esto. No tiene que ser un mártir. Sí, tengo que hacerlo, dijo Miguel suavemente, porque si no lo hago, si simplemente huyo, pasaré el resto de mi vida preguntándome si pude haber hecho la diferencia. Y ese conocimiento me destruirá tan seguramente como la cosa en el faro. Pasaron en silencio el resto del día. El padre Ignacio intentó disuadirlo varias veces más, pero Miguel ya había tomado su decisión. Cuando el sol comenzó a descender, regresó al faro. Pero esta vez, en lugar de subir para encender la lámpara a las 7 en punto, comenzó a desmantelar el mecanismo. Primero vació todos los tanques de aceite, vertiendo el líquido espeso por el acantilado hacia el mar. Luego cortó las cuerdas que sostenían las pesas del mecanismo de relojería. Finalmente, con un martillo que encontró en el armario de herramientas, comenzó a romper la lente de Fresnel. Cada golpe contra el cristal tallado resonaba en la torre como una campana fúnebre. Los prismas se quebraban en patrones geométricos hermosos y terribles, reflejando la luz del atardecer en 1000 direcciones diferentes. Y con cada prisma que destruía, Miguel sentía algo cambiando en el aire, una presión que aumentaba, una tensión que crecía, como si algo enorme e invisible estuviera conteniendo su furia apenas. Cuando finalmente terminó, cuando la lente quedó reducida a fragmentos inútiles de cristal esparcidos por el suelo, Miguel bajó a su habitación. Cerró todas las puertas y ventanas, movió los muebles para crear una barricada y se sentó en el centro de la habitación con una lámpara de mano y su diario. Si iba a morir esta noche, al menos dejaría un registro de lo que había hecho y por qué. Las 7 de la noche llegaron y pasaron. Por primera vez en 24 años, el faro no se encendió. La oscuridad cayó sobre el promontorio como un sudario, y en esa oscuridad Miguel comenzó a escuchar cosas. Primero fue un golpeteo suave en las paredes exteriores de la torre, como si miles de manos estuvieran tocando la piedra, explorando, buscando una forma de entrar. Luego vinieron las voces, pero esta vez no cantaban, gritaban. Era un sonido de furia primitiva, de hambre insaciable, de algo que había sido contenido durante demasiado tiempo y ahora enfrentaba la inanición. Las ventanas comenzaron a vibrar a pesar de estar cerradas con postigos. La puerta de su habitación se sacudía contra la barricada de muebles que había construido. Y por debajo de todo eso, Miguel escuchaba un sonido más profundo, más aterrador, el sonido de algo masivo moviéndose en el agua, algo que había estado dormido en el fondo del mar y ahora ascendía, atraído por la ausencia de luz, enfurecido por la falta de su alimento acostumbrado. «Viniste a México para demostrar tu genio», se dijo Miguel en voz alta, tratando de mantener la cordura. Viniste a escribir tu tratado sobre sistemas de iluminación y ahora vas a morir en un faro oscuro, esperando que tu muerte signifique algo. ¡Qué irónico! La lámpara de mano parpadeó. Miguel la golpeó suavemente,
rogando que no se apagara. La oscuridad completa sería peor. En la oscuridad completa no podría ver lo que venía. Y por más terrible que fuera verlo, no ver sería infinitamente peor. Entonces escuchó pasos en la escalera. Lentos, deliberados, múltiples. Las 7 figuras estaban subiendo, y con ellas el canto había regresado. Pero esta vez era diferente. No era una invitación. Era un lamento, un duelo. Estaban llorando la pérdida de su fuente de poder, llorando el fin de su despertar, llorando... No. Miguel escuchó más atentamente. No estaban llorando, estaban riendo. Una risa horrible y cascabelante que no contenía humor, solo triunfo oscuro. La puerta explotó hacia adentro, arrancando los muebles como si fueran juguetes. Y ahí estaban, don Sebastián y los otros 6. Pero ahora eran diferentes. La luz del faro los había mantenido con forma humana. Les había dado la ilusión de vida. Sin esa luz, mostraban su verdadera naturaleza. Eran sombras tridimensionales, vacíos con forma de hombre, agujeros en la realidad que absorbían la luz de su lámpara de mano sin reflejar nada. «Pensaste que destruir el faro te salvaría», dijo la voz de don Sebastián, pero ahora venía de todas las figuras a la vez. «Pensaste que privarnos de luz nos debilitaría. Pero no comprendes, ingeniero. La luz del faro no era para nosotros, era para contenernos. Era una jaula, una prisión que nos mantenía parcialmente dormidos, parcialmente manifiestos. La rompiste, nos liberaste». Miguel sintió que su corazón se detenía. No, eso no tiene sentido. El faro los alimentaba. El padre Ignacio dijo, «El padre Ignacio sabe lo que le permitimos que sepa», interrumpió la voz colectiva. «La iglesia construyó el faro como prisión, sí, pero nosotros convertimos esa prisión en un criadero. Cada farero que caía se convertía en uno de nosotros. Lentamente, durante décadas, estábamos acumulando siervos. Y cuando tuviéramos suficientes, cuando llegara el momento correcto, uno de ellos haría exactamente lo que tú hiciste. Destruiría la prisión desde adentro. Eres nuestro octavo, Miguel Andrade, y el más importante, el que nos liberó». Las figuras se acercaron. Miguel retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. «No, yo solo quería salvar vidas. Quería ser el héroe. Tu arrogancia científica te hizo predecible». Las figuras formaron un círculo alrededor de él. «Ahora mira, Miguel, mira lo que has hecho, mira lo que eres ahora». Y lo obligaron a mirar. No hacia ellos, no hacia arriba donde alguna vez había estado la lámpara. Lo obligaron a mirar hacia adentro, hacia el reflejo de sí mismo, en los fragmentos rotos de la lente de Fresnel, esparcidos por el suelo. En esos fragmentos, Miguel vio su propia transformación. Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con ese color innombrable que había visto en la luz. Su piel había comenzado a volverse translúcida, mostrando algo debajo que no era carne ni hueso, sino geometrías imposibles que se doblaban en dimensiones que no debían existir. Ya no era el ingeniero orgulloso que había llegado a Veracruz hacía solo 4 días. Era algo más, algo menos. Era el octavo testigo. Y mientras la comprensión lo invadía, mientras sentía su mente humana siendo lentamente reemplazada por algo vasto y antiguo, Miguel Andrade hizo lo único que le quedaba hacer. Sacó su pluma y escribió una última entrada en su diario, con caligrafía que se volvía más errática con cada palabra. «A quien encuentre este diario, el faro no debe reconstruirse. Destruyan este lugar completamente, quemen las piedras, vacíen el mar si es necesario, porque ahora somos 8, y 8 es suficiente, suficiente para caminar entre ustedes, suficiente para atraer más, suficiente para comenzar. Cometí el error de pensar que podía entenderlo, controlarlo, vencerlo, pero no se puede vencer a algo que es más paciente que las civilizaciones, más antiguo que las montañas. Solo se puede...». La frase terminaba ahí, inacabada.
La pluma cayó de sus dedos transformados, y Miguel Andrade, quien había sido ingeniero, quien había sido científico, quien había sido humano, se unió al círculo de testigos. En Veracruz, el capitán del puerto notó que el faro no se había encendido y envió hombres a investigar. Encontraron la torre intacta pero vacía. No había señal de Miguel Andrade, solo su diario, que el padre Ignacio leyó y luego ordenó quemar. Pero era demasiado tarde, porque esa noche 8 figuras bajaron del promontorio, 8 sombras con forma humana que caminaron hacia el pueblo, separándose, cada una tomando una dirección diferente, cada una llevando consigo la semilla de lo que habían visto en la luz. Y en el mar, en el fondo donde la luz del sol nunca llega, algo enorme y antiguo finalmente despertó completamente. Ya no necesitaba el faro, ahora tenía algo mejor. Tenía a los que podían caminar entre los humanos y susurrarles secretos, los que podían construir nuevos faros en nuevas costas, los que podían encender luces que atraerían no barcos, sino almas. El experimento había comenzado, y nadie, ni siquiera la Iglesia con todos sus rezos, ni la ciencia con toda su razón, podría detener lo que Miguel Andrade había liberado aquella noche en que apagó la luz. Han pasado 154 años desde aquella noche de marzo de 1871. El promontorio, donde una vez se alzó el faro de Veracruz, ahora es un parque público con una placa conmemorativa que menciona vagamente un accidente estructural que llevó a su demolición. Los registros oficiales fueron alterados, los testimonios fueron suprimidos. La historia fue reescrita para que las generaciones futuras nunca supieran la verdad. Pero hay quienes recuerdan. En las familias antiguas de Veracruz se cuentan historias en voz baja sobre el faro donde la luz solo protegía a quien no la miraba, sobre el ingeniero francés que vino con su arrogancia científica y liberó algo que debió permanecer contenido, sobre las 8 figuras que caminaron hacia el pueblo aquella noche y nunca fueron vistas de nuevo. Y si uno busca en los registros históricos con suficiente cuidado, si uno sabe dónde mirar y qué preguntar, encuentra un patrón inquietante. En los años posteriores a 1871 hubo un aumento inexplicable en la construcción de faros a lo largo de la costa del Golfo de México, faros que fueron diseñados por ingenieros cuya procedencia nunca quedó clara. Faros que operaban perfectamente, pero cuyos fareros tenían una tasa de mortalidad inusualmente alta. Algunos dicen que los 8 nunca dejaron de reclutar, que encontraron formas de perpetuar su propósito, de extender su influencia, que cada faro que construyeron se convirtió en otra puerta, otro punto de contacto entre nuestro mundo y el lugar de donde vino la cosa que espera en las profundidades. Otros dicen que esto es solo paranoia, superstición de pueblerinos que no entienden la ciencia moderna, que los faros son simplemente estructuras funcionales diseñadas para salvar vidas, no para condenarlas, que las muertes de los fareros fueron accidentes, enfermedades, tragedias ordinarias sin significado oculto. Pero si alguna vez te encuentras cerca de un faro antiguo en una noche sin luna, si alguna vez sientes la urgencia inexplicable de mirar directamente a su luz pulsante, si alguna vez escuchas voces cantando en idiomas que tu mente racional dice que no deberías poder comprender, recuerda la lección de Miguel Andrade. Recuerda que la curiosidad puede ser más mortal que la ignorancia. Recuerda que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunas puertas no están destinadas a ser abiertas. Algunas luces no están destinadas a ser miradas. Y sobre todo, recuerda esto: si la luz te llama, si te promete respuestas a las preguntas que te mantienen despierto por las noches, si te ofrece conocimiento más allá de la comprensión humana, aparta la mirada, cierra los ojos y corre, porque la luz del faro no está ahí para guiarte a casa,
Está ahí para mostrarte que nunca tuviste hogar para empezar. Está ahí para revelarte verdades que harán que desees nunca haber nacido con la capacidad de comprender. Está ahí para transformarte de humano en testigo, de testigo en siervo, de siervo en algo que ya no tiene nombre en ningún idioma vivo. Miguel Andrade aprendió esto demasiado tarde. Don Sebastián Cortés aprendió esto después de 30 años de resistencia. 17 fareros antes que ellos aprendieron esto de formas diferentes, en momentos diferentes, pero todos aprendieron la misma lección fundamental. En el faro de Veracruz, la luz solo protegía a quien no la miraba. Y los que miraban, bueno, los que miraban descubrían que algunos precios son demasiado altos, incluso para la verdad, especialmente para la verdad. El faro ya no existe, las piedras fueron dispersadas. El lugar fue consagrado por 3 obispos diferentes en ceremonias que nunca fueron registradas oficialmente, y sin embargo, los pescadores que pasan cerca de ese promontorio en noches oscuras juran que a veces ven una luz que no debería estar ahí, una luz que pulsa con colores que no tienen nombre, una luz que los llama, que los invita a acercarse, que promete mostrarles maravillas. La mayoría resiste la tentación, la mayoría. Pero siempre hay alguien que mira, siempre hay alguien cuya curiosidad es más fuerte que su miedo. Siempre hay un nuevo ingeniero, un nuevo científico, un nuevo buscador de verdades que piensa que será diferente, que será más fuerte, que será el primero en mirar y sobrevivir. Y quizás tengan razón, o quizás, en algún lugar del fondo del Golfo de México, en las profundidades donde ninguna luz debería alcanzar, algo antiguo y hambriento sigue esperando, acumulando testigos, reuniendo siervos, preparándose para el día en que tenga suficientes ojos humanos mirando en la dirección correcta, suficientes mentes humanas comprendiendo el idioma correcto, suficientes almas humanas transformadas en puertas correctas. Y cuando ese día llegue, cuando el número alcance el umbral necesario, cuando todos los faros construidos por los 8 comiencen a brillar con la misma luz innombrable al mismo tiempo, bueno, ese día aprenderemos por qué la luz del faro solo protegía a quien no la miraba. Ese día entenderemos por qué algunas cosas deben permanecer en la oscuridad. Ese día Miguel Andrade será reivindicado, pero nadie quedará vivo para registrarlo. La luz sigue llamando. ¿La escuchas?